Buenos días para todos. Martes 6 de abril, así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y también a través de Ávila Radio Online. Bendiciones para todos, del Padre Celestial, por supuesto. Algunos se molestan cuando yo les digo saludos cósmicos y que la fuerza los acompañe, porque todos estamos en un cosmos. Todos formamos parte de un entorno. Por supuesto, en Factores de Poder, bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt, y en Ávila Radio Online estaremos con Joel Pantoja. Saludos a toda la gran familia de Ávila Radio Online. Les habla Ángel Monagas. Mi Twitter e Instagram es @ángelmonagas, todo pegado, y mi WhatsApp para que usted se comunique conmigo, como usualmente lo hacen muchos, el 0414-631-8141. Hoy, como siempre, acompañados de la gente de Banca Amiga. Búsquelo en su página web, bancamiga.com. Es mucho lo que ofrece para el público venezolano. También la gente de Sitka Soluciones Integrales Tecnológicas, para que usted no pierda el control de las ventas de su empresa. Y no se olvide de visitar, señores emprendedores, empresarios, un concesionario Hyundai. Bueno, mis amigos, hoy es martes 6 de abril. Estaba conversando hace ratico, escuchando, perdón, a Marvin Molina, un gran amigo que siempre me está enviando sus ideas de triunfo y yo se las coloco. Hoy no se las voy a colocar porque estaba revisando y la dinámica en este momento, yo creo que en Venezuela nadie está pensando en elecciones. Nadie está pensando en elecciones. Sin embargo, Marvin planteaba allí, sí lo voy a colocar en mis redes, en YouTube. Él tiene un canal que se llama Ideas de Triunfo, sobre la elección del CNE, una manera transparente de elegir el CNE. Un poco, yo le decía, un poco ideas platónicas, porque en Venezuela hace falta muchas ideas platónicas que nazcan del amor verdadero por el país. Pero en este momento en Venezuela, creo que el tema de la pandemia está muy grave, ha aumentado mucho, ya el gobierno ha dejado de maquillar algunas cifras, otras siguen siendo maquilladas, sobre todo a nivel de las regiones. Ese tema sigue allí bien fuerte, y a pesar de que las maquinarias políticas siguen trabajando y moviendo sus diferentes, vamos a decir, no tropas, sus diferentes dirigentes y estructuras en aras de un objetivo. Yo creo que en este momento en Venezuela, como está la pandemia, es difícil. La cuarentena, el sector comercial e industrial está bien resentido de la cuarentena porque los está arruinando. Yo diría que los está terminando de arruinar, porque arruinando, no, el país está en ruinas desde hace 22 años. El país ha decaído desde hace 22 años, con unos años maquillados allí, pero en líneas generales el país ha venido cuesta abajo en la rodada, como diría el tema del tango de Gardel. Entonces, evidentemente que en este momento en Venezuela no reina el optimismo. Sin embargo, fíjese, hay que ver cómo otros países están asumiendo el tema de la pandemia. Y ayer decía, creo que Biagio Pilieri, o antes de ayer, la pandemia, ¿cómo se combate la pandemia? La pandemia se combate, por supuesto, con la vacuna, evidentemente, pero también con las normas. Y allí, discúlpenme, perdónenme, ya no es un problema de Nicolás. Así como la gente no va a los hospitales, el gran problema que tenemos en Venezuela es que la gente no está yendo a los hospitales, sino que se queda en su casa haciendo su propio tratamiento con su médico. Cosa que uno puede entenderla porque en los hospitales y en las clínicas hay un gran foco de contaminación. Pero así les debo decir que ya no es un problema de Nicolás. Insisto, reitero,
y ratifico en todas y cada una de sus partes. He visto familias donde se ha contaminado el papá, la mamá, los hermanos, han desaparecido familias enteras. Hace poco, Ramón Bolívar Jr., el locutor del Zulia, muy querido, muy recordado por su programa, aquellos, qué tiempos aquellos, música de los años 60, murió y también a los 2 días murió su hermano. Entonces ya no es un problema de Nicolás, del chavismo, de Diosdado, no, es un problema de cada uno de nosotros. Es un problema de cada uno de nosotros. Y, y fíjense que es lamentable, es triste que en este momento no estemos abocados a buscar soluciones y hablarle a la gente con claridad. O sea, yo no estoy diciendo que Maduro no es responsable. Lo que estoy diciendo es que en este momento ya su vida, la de su familia, depende de usted. Y es triste además que nosotros veamos que el interinato de Guaidó sigue perdido, siguen desconectados. O sea, yo no sé qué está pasando, yo no sé cómo que hay que hablarle. Yo sé que Guaidó estaba pasando el COVID, ya lo terminó de pasar en tiempo récord también. Yo no sé cómo serán las cuarentenas que viven algunos políticos, tanto del chavismo como de la oposición. Ya Guaidó supuestamente ya está normal, ¿no? Fue lo que yo intuí. Pero evidentemente que aquí se requiere de una dirigencia política que salga a hablarle claro a la gente. Se necesita la vacuna. Eh, Fíjense lo que ha pasado con la AstraZeneca, o sea, AstraZeneca, eh, que ha sido en España la prohibieron también o la suspendieron. Entonces es necesario hablarle claro. Yo siento, me disculpan, yo siento que en Venezuela seguimos en un doble juego peligroso. O sea, es malo el juego del gobierno, pero también es malo el juego de la oposición. Y pareciera que no hay voces que le hablen clara, voces políticas, voces comunicacionales, periodísticas, etcétera. De hecho, este programa trata de ser una voz, pero una voz comunicacional. Nosotros no somos ni queremos ni tenemos vocación en este momento de poder, de ser eh, algún cargo político, nada que ver. Pero hacen falta en este momento voces políticas que orienten a la gente acerca de lo que necesita hacer la gente, de lo que debe hacer la gente. Es delicado. Hay que orar mucho allí, hay que orar mucho a la Virgen allí. Esa es la Virgen eso es en el estado Mérida, el Pico Espejo. Hay que orar mucho a Dios, al Padre Celestial. O sea, yo estoy hablando para todas las religiones, tanto para los católicos como para los cristianos protestantes, musulmanes, lo que sea. A ese ser supremo, a ese ser superior, hay que hablarle, hay que pedirle, hay que orar. Y usted también tiene que poner de su parte. En este momento necesitamos voces que orienten a la gente y que entienda a la gente que debe cuidarse no porque el régimen lo obliga o porque Maduro se los dice, no, no, porque usted no quiere formar parte de las cifras del COVID. Y eso hay que hacerlo entender. Ese es el papel que corresponde en este momento de crisis del liderazgo político. La situación está muy tensa, muy tensa. Amén, repito, amén del problema económico, el problema político per se, pero en este momento es la vida o la muerte. Usted tiene que usar el tapabocas, usted tiene que guardar distancia, usted tiene que evitar las aglomeraciones, no llevarse la mano a la boca, a los ojos, a la nariz y o previamente desinfectarlas con los gel, con el agua, con lo que usted posea. En la casa hay que cuidarse, los vecinos tienen que cuidarse. Esos bonches de fines de semana o reuniones de fines de semana, porque es que queremos olvidar la crisis. No, es la peor manera de olvidar la crisis, entrando en una crisis más profunda. Tenemos que pedirle al Padre Celestial, todos, que nos ilumine, que nos ayude
en esta hora difícil de Venezuela, cuando ya las cifras para la dictadura son inocultables y se va a saber la verdad, que todos sabemos que en Venezuela la gente se está muriendo en barrios y urbanizaciones y todos los días usted oye, se murió fulanito, aquel le dio, se murió, está complicado. Y eso también tengo que decirlo así, también no solamente pasa en Venezuela, en otras partes del planeta también, que no han guardado la diferente eh, compostura ante una crisis como esta. El tema político, por supuesto, sigue y vamos a ver los titulares más importantes de la prensa de hoy. Vamos a ver, partimos la pantalla allí. Vamos a comenzar con el diario El Nacional. El diario El Nacional, como siempre, nos retiramos los anteojos. Saludos cósmicos a todos los que están allí. Algunos se molestan cuando yo digo saludos cósmicos. Todo ahí. Bienvenidos todos. Este es el debate. El diario El Nacional señala, academias, Venezuela atraviesa el peor escenario epidemiológico. Yo creo que las academias definieron bien lo que está pasando en Venezuela. No hay tiempo para otra cosa. Gobierno de España entregó a Plus Ultra exclusividad de la ruta Madrid-Caracas. Ya esto de entregar la exclusividad ya es una mala señal de que algo raro hay allí. El lunes de cuarentena radical. Esto fue el lunes. Mire cómo está esto. Pese a tratarse de otra semana sin flexibilización y en la cual solo deberán laborar los sectores priorizados, vean ustedes estas fotografías publicadas en redes sociales. Cientos de personas transitando por las instalaciones del ferrocarril de los Valles del Tuy, vean, sin respetar el distanciamiento. Ya esto, como les decía hace rato, ya esto no es culpa sino de usted mismo, porque nadie se puede querer más que usted mismo. Si usted no se quiere, nadie más lo va a querer. Como usted, nadie más lo va a querer. Eh, Ahí hay una explicación incluso teológica de amaos los unos a los otros, así como a ti mismo, ¿no? O sea, uno de los mandamientos. Padrino López, Colombia y Estados Unidos buscan una guerra civil. Estas son las imaginarias de Padrino López. El problema es que está quedando en evidencia la cruenta realidad de lo que pasa en nuestras fronteras, donde no hay, es una anarquía total lo que pasa en las fronteras venezolanas y está quedando en evidencia. Eso no es que Estados Unidos, mire, Estados Unidos tiene tantos problemas, Colombia tiene tantos problemas que ahorita no hay tiempo de ocuparse, lamentablemente, porque fíjese, Venezuela necesita de mucha ayuda política para salir de la actual situación, pero en este momento cada país está en su propia problemática. Putin firmó la ley que permitirá permanecer en el poder hasta el 2036. Cualquier parecido con una dictadura es pura coincidencia. Fíjense que por eso es que yo siempre, desde hace muchísimos años, siempre he definido o he tratado de redefinir el término dictadura. Ya cuando hablamos de dictadura, no hablamos solamente en términos militares, ya las dictaduras militares pasaron de moda. Ahora las dictaduras son democráticas, entre comillas. O sea, gobiernos electos cuyos gobernantes manipulan y hacen todo para permanecer en el poder, disfrazados de respeto a la voluntad popular. Eso yo he venido alertando, yo y muchos, no voy a decir, yo no tengo complejo de Adán, de lo que viene pasando en El Salvador. Allí tenemos un chavito pequeño en El Salvador. Sé que algunos se molestan cuando yo digo esto, pero imagínense Hugo Chávez en 1998. Guardando la distancia, porque es un millennial, fíjense cómo arremete cuando alguien le lleva la contraria y cómo utiliza las redes, guardando la distancia también, un poco lo que hace el loco, el vampiro de Valencia. Pero el tiempo es el mejor testigo o la mejor evidencia de lo que estamos diciendo.
Y muchos, más que yo, recuerdo una entrevista de Carlos Andrés, lo dijo sobre Hugo Chávez. Y fíjense todo lo que pasó. Todo lo que dijo Carlos Andrés pasó con Hugo Chávez. Y así como Carlos Andrés, hubo otros, Jorge Olavarría, hubo otros que advirtieron hacia dónde iba Chávez. El diario 2001 dice: Fede Cámaras pide apoyo a la iglesia por las vacunas. El tema de las vacunas, gremio empresarial afina detalles de su plan de inmunización gratuito. Esperan el respaldo de la sociedad civil, academias, firmas, auditorías y otros entes para aplicar la dosis una vez el ejecutivo del sí. ¿Cuál es la vacuna? Yo vamos a tratar de consultar, pero sé que en este momento hay un gran debate sobre esto. También señala el diario 2001 en su versión impresa: confirman muerte de 8 militares en Apure. Ministro Padrino López anuncia la activación de una zona operativa de defensa integral temporal especial. ¿Qué es lo que está pasando en el Apure? Lo hemos dicho. La disidencia de la FARC está siendo reprimida por el ejército venezolano. Yo no sé si los militares venezolanos lo saben. O sea, ustedes están siendo los policías de la guerrilla que dirige los amigos del régimen. Yo no estoy con esto diciendo que los disidentes sean buenos, que es una cosa completamente distinta. Ayer, por cierto, un día triste, un zuliano de trayectoria nacional e internacional, Henry Stephen, otra víctima del COVID. Yo a veces me encontraba con Henry en algunos cafés en Maracaibo y conversábamos, hablábamos. Él tenía una postura distinta a la mía, pero era un buen conversador, Henry, una persona que oía mucho. Eh, Fíjense que Henry, para como información a la gente, quizás fue el primero de los venezolanos que apareció en el Billboard de los temas musicales que suenan a nivel internacional. Fue todo un fenómeno musical y lamentablemente, pues, falleció ayer Henry Stephen, víctima de la pandemia. También ayer quiero aprovechar de enviar nuestro sentido pésame a la familia Andrade, la desaparición física, y irá ya otro paisaje de Arnaldo Andrade, un luchador social, una bella persona, un ser humano extraordinario, padre de grandes amigos, Arnaldo Andrade. Compartimos juntos un directorio político hace unos cuantos años ya, y lamentablemente también partió hacia otros paisajes. Buen viaje, Arnaldo. Buen viaje, Henry, Stephen y todos los que ayer partieron víctimas. Ayer también murió el presidente de la Federación de Farmacias y otro médico más y otro profesional de la salud que fallece. Aumento del consumo de caña prende las alarmas. Bueno, hay mucha gente que le da por ingerir alcohol para olvidar las penas, y en Venezuela hay bastantes penas. La pandemia rebrota con mucha fuerza en España, en Europa, hay un rebrote internacional y Venezuela no escapa a todo eso, mucho más con la forma en que en Venezuela se manejan algunas crisis. Putin quiere su cambur en Rusia hasta el 2036. Un dictador, un dictador en esta versión moderna de las dictaduras. Algunos dicen, no, pero si es electo, entonces no es dictador. Eso es discutible, eso no es verdad. Una cosa es aprobar una gestión de gobierno y otra cosa es aprobar un liderazgo. Bolívar decía que el pueblo se acostumbra, y allí ese es un problema grave en Venezuela. La prensa de Lara, el diario de Lara: improvisación dispara casos de COVID en el país. Sí, es verdad, hay improvisación, hay falta de gobierno, pero yo creo, y a lo mejor lo que voy a decir va a caer mal, hay mucha imprudencia de los ciudadanos. Repito, reitero y ratifico, y lo diré hasta que termine el programa o la crisis. Ya no es un problema de Nicolás. Cuidarse es su problema.
guardar la distancia, usar el tapaboca, desinfectarse, bañarse, evitar las aglomeraciones. Eso es ya su problema, no es un problema del régimen. El régimen y los actores del régimen, ellos se vacunaron, se curaron, resolvieron su problema. El problema es suyo, el problema es su familia y usted. Eh, el agua llega amarilla, bueno, fíjense, aquí sí, en un país donde se necesita agua para combatir, para la higiene, no lo tenemos en Venezuela. El periodiquito dice, Venezuela vuelve a superar los 1.000 casos de COVID. En el estado de Aragua se registraron 5 casos de coronavirus en las últimas horas. El coronavirus apagó la voz de El Limón, el limonero. Andan prevenidos para hacer cumplir la cuarentena. Aquí está la gente con el tapabocas. La Fuerza Armada Nacional pide mediación de la ONU en conflicto fronterizo con Colombia. Falleció presidente, aquí está lo que yo les comentaba de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos. Estaba en el Hospital Universitario de Caracas. Centros comerciales suman su apoyo. Fíjense que cuando los empresarios, los comerciantes piden que se les restablezca el, el, la manera de operar, ellos tienen razón en algo. O sea, yo he visto que le aplican más la ley a los centros comerciales que a los mercados. En un centro comercial donde se guarda el distanciamiento, donde todo el mundo entre con su tapaboca, donde haya un gel para desinfectarse antes y después, evidentemente que allí hay posibilidad de que ese centro siga funcionando. O sea, allí es el error del gobierno. Le mete mano a los comerciantes formales o los empresarios formales y a los informales no tiene cómo controlarlos. Vayan a ver los mercados al aire libre o lo que están cerca de los mercados. Vean, bueno, vean usted Katia, lo que está pasando en Katia, ¿no? A la carga, dice acá el diario Meridiano, sigue el béisbol de Grandes Ligas. Germán Márquez lidera el trío criollo que se monta hoy en la Lomita. El bolivarense enfrentará a los Cascabeles. Martín Pérez Medias Rojas luchará ante los Tampa Bay, ante los Rays, y Adalberto Alzolay en los Cachorros va contra Cervecero. Están los venezolanos muy activos en el béisbol. No soy especialista en béisbol, pero sé que hay mucha expectativa con eso. Es una manera también de olvidar un poco la crisis, el deporte. Duro reto en el fútbol, un Real Madrid en buen momento recibe el Liverpool inglés en el partido de ida de la Liga de Campeones. Son los titulares de la prensa impresa. Bueno, aquí les comentaba lo de nuestro amigo Marvin Molina sobre los rectores del nuevo CNE en la democracia. Lo comentamos en otra oportunidad. De todas maneras, en redes sí lo vamos a comentar. Fíjense lo que dice el diario El Universal. Venezuela registra 1.425 nuevos contagios. Aquí está. Como yo se los venía advirtiendo, ¿no? Carabobo encabeza la cifra, 243. Se dan cuenta que el murciélago, el vampiro, no hizo lo que tenía que hacer. Esto es corresponsabilidad de los gobernadores, de no saber aplicar, de no saber promover la sanidad. Entonces él salía ufanándose de que en Carabobo estamos bien y yo no sé qué cosa, y el Instagram y tal, y a él como que le dio también, pero mire, Carabobo está encabezando Caracas, la mayor irresponsabilidad en Caracas, empezando por la gente del gobierno, Yaracuy, Miranda, La Guaira, Sucre, más bien Zulia aparece solo con 15 casos, pero eso es en el papel. Esto es puro papel. La realidad puede ser otra, es otra. La realidad es otra. Es el titular principal del diario El Universal. Dice acá, Venezuela recibe el 13º cargamento de China con equipos de salud y medicamentos. También comentan lo de Henry Stephens, se apagó la voz de El Limonero y lo que declaró el señor Padrino López. El diario El Carabobeño de Carabobo, por supuesto, lo que le dije, Carabobo de primero en la lista nacional de contagios con 243
nuevos casos de COVID-19. Aquí ya está, el líder opositor venezolano Juan Guaidó supera la COVID-19. El líder opositor, lo triste es que ya Guaidó no es líder. Eso es lo triste, pero encabeza el interinato. La oposición está tan grave que dentro de la oposición ciertamente el que tiene el liderazgo es Guaidó, pero no quiere decir que esté bien. Lo que pasa es que todos están tan mal que el que está encabezando la lista es Guaidó. Pero en este momento el grave problema político del país, que no hay una voz crítica, carece Guaidó de esa representación de las mayorías. Yo le decía en estos días a un amigo, Venezuela sigue siendo un país opositor. El problema es que no tiene quien represente esa oposición. Tiene algunas voces oficiales y disidentes, pero no hay quien aglomere a toda esa oposición. Y lamentablemente el chavismo le saca provecho a esa deficiencia. Seguimos acá, exonerado pago de aseo urbano de marzo a comercios no priorizados en Valencia. Buen ejemplo para toda Venezuela. Unos 34 pacientes de COVID-19 habrían muerto en una semana, dice acá en la unidad hospitalaria Enrique Tejera, o en la ciudad hospitalaria, como lo llama, ciudad hospitalaria Enrique Tejera, el CHET. También señala el diario El Carabobeño, se reportaron 4 sismos en Portuguesa, Sucre, Aragua y Mérida. Se solicitan con urgencia donadores de sangre. Son las notas más importantes que trae el diario El Carabobeño. Por aquí había, fíjese, esta noticia también me llamó la atención. Falleció niña venezolana de 2 años en un río de Colombia, la gente huyendo de Venezuela. Y esta noticia también, todos los días yo veo noticias como esta y digo, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Nos hemos alejado de Dios y estamos pagando las consecuencias. Adolescente asesinó a su mamá porque ésta rechazaba su orientación sexual. Matar a una madre porque no acepta lo que tú eres. Imagínense ustedes. Si eso lo hace con una madre, ¿qué podemos esperar de esa persona con respecto a los demás? Si quien te dio la vida no tenía valor para ti, sencillamente porque no estaba de acuerdo con lo que tú manifestabas ser, cosa que también está en discusión, la matan. ¿Qué podemos esperar de esa persona con respecto a otros seres humanos? 4 personas resultaron detenidas por robo y estafa en Caracas. El diario El Carabobeño. La Voz de Guarenas, un suceso nacional. Fondo Monetario Internacional extendió el alivio del servicio de la deuda a países de bajos ingresos. Esto es una buena noticia. Seguimos acá, detenidas 4 personas por asesinar a policía en Monagas. El 6CPC informó la detención de 2 hombres y 2 mujeres presuntamente vinculados con el asesinato de un funcionario policial. La FAEJ abatió alias masacre en el Valle. Yosemite Bermúdez anunció separación de su esposo. Una noticia de farándula de La Voz. Nuevo enfrentamiento sembró temor a habitantes de la cota 900 Sigo. Sigue los hechos, o sea, la dictadura no puede con la cota 905. No, ¿cómo va a poder con el país, Nicolás, si no puede con los malandros que él mismo creó, que él mismo armó, que él mismo entrenó? Bueno, él no, en lo personal, digo el chavismo. Llega a Venezuela, recibe 13º cargamento de insumos desde China. Masacre en La Vega, joven que asesinó a sus abuelos, dijo que mataría a otras personas. Aquel a la madre, este a los abuelos. Y dijo que mataría a otras personas. Claro, si tú eres capaz de matar a tu madre o a tus abuelos, ¿qué pueden esperar el resto? Son los titulares más importantes del diario La Voz. El diario Tal Cual Digital se va con esta. Cae el número de operaciones bancarias mientras crecen las cuentas y pagos en dólares. Es la nota más importante del diario Tal Cual. Eh,
El oficialismo reconoce récord de 16 muertes por COVID. Son más. Hay algunos especialistas que dicen que multipliquemos esto por 8. Especialistas infectólogos. El diario Versión Final del Zulia, el diario plural del Zulia, dice, reportan 1.425 casos de COVID-19 y 16 fallecidos, uno del Zulia. El COVID. El líder opositor Juan Guaidó supera la COVID-19, dice acá. Perú anuncia retorno gradual y voluntario a clases con algún nivel de presencialidad. Brasil supera los 13 millones de contagios por COVID-19. Terrible. Y como somos fronteras con Brasil, es terrible también. Abogado de Maradona dice que sus hijas le robaron y lo abandonaron. Bueno, habría que ver también qué hizo Maradona para ganarse el amor de sus hijas, aunque siempre serían hijas. Son las notas más importantes. Vamos a ver qué otra nota importante trae versión final. El presidente de Argentina no se contagió con las nuevas variantes del coronavirus, o sea, la cepa brasilera. México aplica más de 9,2 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19. Solicitan apoyo para trasladar suero antiofídico a Coro. Es increíble cómo en Venezuela no hay suero antiofídico para la picada de culebra, pues para que la gente sepa, ¿no? Porque hay unas culebras peores tanto en el oficialismo como en la oposición. El médico que certificó la muerte de George Floyd sostiene que falleció por asfixia. Fallece por COVID-19 la ginecóloga Luisa Hidalgo, víctima 81 del personal de salud zuliano. Otra, esta vez una ginecóloga, Luisa Hidalgo. ¿Cuántos héroes de blanco han fallecido? Por cierto, está hospitalizado un gran amigo, el doctor Reni Martínez, ginecólogo. Está hospitalizado en la Policlínica Amado. Terrible la situación, no por COVID, lo tuvieron que operar del corazón por otras razones. Estamos enterándonos. Saludos al doctor Reni Martínez Correa, el científico, así le digo yo. Muere el padre de Carlos Vives a los 91 años. Ayer también falleció, por cierto, la mamá. Oye, esto no lo dije al principio del programa. Ayer falleció la segunda mujer en ser médico en Venezuela, de 99 años de edad. 99 años de edad, Zuliana, la segunda médico que vio el país. Madre de mi amigo José Armando Barrios, la doctora de Barrios, falleció ayer de 99 años de edad. Fue la segunda médico del país, Zuliana, o por lo menos vivía en el sur. 6CPC ultima presunto ladrón de carros de banda Los Negritos de Tijuana. López Obrador dice que no se aplicará vacuna contra el COVID-19. Aprenden a 5 hombres en Losada, ese es el municipio de La Concepción, por extracción de combustible de PDVSA. Sigue el tema del combustible en el Zulia. Queman en Venezuela a Judas COVID, el diario versión final. El diario Última Noticia, el diario de la dictadura, decretan zona de seguridad a la frontera apureña con Colombia. Bueno, son las notas de Últimas Noticias. Repite prácticamente algunas otras notas. El diario La Nación del Táchira también se hace eco de la muerte de Henry Stephen. Venezuela registra la segunda cifra más alta de fallecidos por COVID. Falleció, aquí está el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela por COVID-19. Por falta de medicamentos no fue. Restringido el paso por el puente La Chivata, se recomienda a conductores vía alterna. Venezolanos varados en la frontera, pero los venezolanos se siguen yendo del país. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, no cesa el éxodo vía Colombia. Activan SODI especial en 3 municipios de Apure, señala el diario La Nación. Gerardo Chacón, por no escuchar las alertas sobre la chivata,
Maduro dice que el grupo que combate en la frontera se viste de guerrillero, murió ahogado en Boca de Grita. También señala, continúa jornada de vacunación a personal médico, bomberos y protección civil del Táchira. Encuentro Ciudadano Táchira inició jornada de limpieza en áreas verdes. Y aquí la inflación superó de nuevo el 50%, eso es verdad. Academias, fíjense, repito lo que decían las academias, esto lo sacó también el Nacional. Ola epidémica debe combatirse con vacunas seguras y no experimentales. La manera en que están vacunando al personal docente del gobierno de la dictadura, del régimen, es con la vacuna cubana. Esa vacuna es experimental, pero se siguen vacunando. Bueno, la gente dice, peor es nada, dice la gente. Son algunas de las notas del diario La Nación. Reporte confidencial de la isla señala Carlos Alvarado, dicen que la vacunación avanza de manera expedita y rápida. Venezolanos en Perú deben actualizar sus datos para optar a vacuna anti-COVID-19. Lo que pasó este sábado en Santo en los alrededores de la Cota 905 y Túneles del Paraíso. Es increíble, ya les voy a comentar algo de eso antes de que termine el programa. Son algunas de las notas de reporte confidencial. El Hospital Luis Ortega de Porlamar recibió insumos de bioseguridad. Eh, Donan alimentos a jóvenes recluidos en el Instituto de Atención al Menor de Nueva Esparta. Nueva Esparta suma 760 contagios y 12 fallecidos. ¿Cómo va a haber turismo en Nueva Esparta? Médicos en Nueva Esparta exigen vacunación masiva e insumos para combatir el coronavirus. El periódico de Monagas, del estado Monagas, no el periódico mío, siempre lo aclaro por si acaso, dice, se necesitan 6 salarios mínimos para comprar un cartón de huevo, paralelo a la crisis de la pandemia. La crisis económica sigue siendo terrible, la crisis del costo de la vida, la crisis política del país. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? Parte de la tragedia que sufre el pueblo de Monagas y sale también, frustran hurto en la UDO Campus, o sea, está en la Universidad de Oriente, Campus Los Guaritos, y en otra nota aparece aniquilado de un tiro en la cabeza en Caicara, Caicara del Orinoco. Y bueno, aquí está el titular de hoy del periódico de Monagas. Para pacientes COVID-19 habilitan 2 pisos en el hospital de allá del estado Monagas. También le aparece la muerte de Henry Stephen. Río Humano salió a las calles de Maturín. Esto no puede ser. Ciberdelincuentes, dice el periódico de Monagas, ahora estafan con vacunas contra el COVID. Y hay gente que lamentablemente sigue cayendo en eso. El Pitazo. El Pitazo dice, hospitales de Caracas no tienen terapia intensiva para pacientes con COVID. Mire, los respiradores a nivel nacional no tenemos más de 100 respiradores. Creo que no llegamos a 100. Imagínense ustedes esta crisis. En eso es que debe ocuparse la dictadura y también el llamado interinato. Venezuela alcanza su pico más alto de COVID-19 sin cubrir demanda de vacunas. La muerte del presidente eh, de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bueno, también señala en Barinas, abogado acusa al INTI de asignar 152 parcelas privadas. El CNP de Sucre informa que la gobernación inició vacunación de periodistas en Cumaná. Bueno, algunas notas, el COVID. Eh, Fíjese, esto está pasando en el Zulia. Familias de Guajira enfrentan la semana radical sin alimentos. O sea, paralelo a la crisis del COVID, la crisis alimentaria, la crisis económica, la crisis política. Eh, Autoridades confirman que 179 venezolanos deportados de Trinidad llegaron a Delta Macuro. Policía detiene a hombre por abusar sexualmente de su hija e hijastras.
Qué lamentable esto. Bueno, algunas de las notas de El Pitazo. En fin, yo quería comentarles, mire lo que está pasando. Este es el llamado Coqui. Tomó posesión del club que era de la Metropolitana, el Coqui. O sea, hicieron tremendo bonche. O sea, el Coqui manda en La Vega. En La Vega no manda más Nicolás, manda el Coqui. Fíjese, aquí se informa, aquí un tuitero, Sol Rojas, dice, se informa a los ex policías de la Metropolitana adscritos al FAES que mientras ellos están en Apure peleando una guerra que no es suya, el Coqui tomó posesión del antiguo club de la Policía Metropolitana porque lo necesitaba para sus eventos sociales. Alex de Castro tiene local para cantarle a Lampa. Aquí está Alex de Castro en una fiesta organizada por el Coqui. ¿Ve? Así está Venezuela. Y ahí está Henry Stephen con su tema El Limonero. Bueno, imagínense, señores. Bueno, vamos a ver qué nos dice caigaquiencaiga.net, el portal dirigido por el suscrito. Impactante, joven mata a su madre porque ésta no aceptaba su condición homosexual. También aparece Di Martino con su columna, está en el Zulia, por cierto, murió una leyenda, Henry Stephen. El CIPES captura a peligroso extorsionador en deuda con la justicia. Alto mando militar se pronuncia sobre los combates. También señala caiga quien caiga. Inti adjudica rancho moderno a funcionarios y sus familiares. Increíble. Vamos a ver, 400 productoras agrícolas beneficiadas con el plan de capacitación. Bueno, eso está bien. Hoy lunes entran en vigencia. Bueno, esto es el tema de las elecciones del Perú. El portal de la casa, factores de poder. Con eso nos despedimos hoy. Saludos a Alberto Zambrano. El único que no le ha dado COVID en su zona es Alberto. Bueno, aquí está la encuesta Mega Análisis que sigue. 81% de los venezolanos no creen en las cifras oficiales del COVID. Y no creen porque es verdad, son falsas las cifras del COVID. Y lo dice la encuesta Mega Análisis. Detenido Emilio Enrique Martínez alias Chicha Smith, jefe del cartel de Paraguaná. Esta noticia también acapara mucha atención. Mujer, bueno, ya esto es la semana pasada, mujer agrediendo a sacerdote en Táchira durante la misa. Señores, lamentablemente, pues por hoy hemos llegado al final del programa. Oye, por cierto, que algunos me escriben, sí, y yo estoy tratando mi situación del TPS con la doctora, con la especialista Lisbeth Aldana. Ella es especialista en llenado de formas migratorias, tiene 5 años de experiencia. Yo se la recomiendo porque he revisado y he visto lo que está pasando. Su teléfono, para los que quieran aplicar por el TPS, también por el asilo político, el 551-258-9416. 551-258-9416. Es importante aprovechar esa oportunidad que está dando el gobierno de los Estados Unidos a los venezolanos con el TPS. Saludos también a la gente de Banca Amiga, concesionarios Hyundai y Sitka. Bueno, hoy no les pasé el video de Ideas de Triunfo. Vamos a ver si mañana, porque me pareció que el tema del CNE en este momento pues no era el tema fundamental, pero si nosotros queremos salir de esta crisis, tenemos que empezar por enseriar el problema político. El problema de Venezuela, amén del COVID, es político, es político. Y lamentablemente la dictadura, el régimen no sirve, pero el problema es que el interinato tampoco representa a esa mayoría venezolana del 90%. Señores, como les dije al principio, ya el problema del COVID no es problema de Nicolás o de Padrino o de Dios, es problema suyo. Como diría un amigo mío, suyo de usted. Cuídense. Repito lo que dije ayer, vale la pena repetirlo. El COVID
no es coba, es una realidad. El Padre Celestial los bendiga. Saludos cósmicos a todos allí, a todos los que todos los días comentan, opinan, critican. Saludos a toda la gente de Venezuela y donde quiera que nos ven, en Estados Unidos, en Perú, en Panamá, en Chile, en Nicaragua, en México, en Grecia, en Costa de Marfil. Saludos a todos. El Padre Celestial pues los bendiga, los cubra con su manto y por supuesto que la fuerza los acompañe el día de hoy. Feliz día para todos.